Bien, la siguiente ponente va a ser Ángela López Vaca, y también de Fuente del Maestre, y va a hablarnos de su trabajo de una investigación que tiene que ver con la dedicatoria de los coloquios, precisamente con la Primera República, y en este caso un aspecto más definido, que es la cuestión religiosa en Extremadura. Y va a hacer, supongo, una contextualización en la Primera República, y luego pues abordará esa cuestión en particular. Pues buenas tardes a todos. Es un placer volver otro año más a este rinconcito de tertulia, de coloquios y de historia. En esta ocasión, aprovechando el tema que proponían los coloquios, bueno, pues quisiera mostrarles quizás una de las pocas reformas. No me gusta ser, en historia no me gusta ser categórica, porque siempre puede pasar algo, salir otro documento, pero una de las pocas reformas que van a llevarse a cabo y van a concluirse durante la Primera República, durante el corto periodo de la Primera República, y es la reforma religiosa. Cierto es que es una reforma estatal, pero es que en Extremadura tuvo una influencia y una consecuencia, más que influencia, enorme en la vida no solamente religiosa, sino incluso también administrativa y social, como ahora veremos, debido fundamentalmente al peso de esas órdenes religiosas en nuestra comunidad autónoma. Simplemente remontándonos un poquito en el tiempo y de forma muy rápida, como ustedes pueden comprobar, la comunidad autónoma de Extremadura actual poseía o tenía grandes territorios dominados por las órdenes militares de Santiago y de Alcántara. En estas amplias zonas tenían estas órdenes un poder administrativo, además de religioso. Ambas órdenes nacieron en el siglo XII con el objetivo de amparar a los peregrinos que iban al Camino de Santiago y de ayudar a los reyes en la conquista contra los musulmanes. Las dos órdenes fueron aprobadas por el Papa Alejandro III, aunque el asentamiento en Extremadura va a tener lugar la orden de Alcántara, va a ser la primera en el 1213, ocupando la zona noroeste extremeña con Alcántara, y una importante mancha, como ustedes pueden ver, en la zona de La Serena, en torno a La Serena, con Magacela como centro. Pocos años después, en 1254, será la Orden Militar de Santiago, ahí pintada con el color así rojo, la que se asentará definitivamente en nuestra actual comunidad autónoma, ocupando la totalidad de Mérida y una amplísima franja que baja hacia el sureste hasta Llerena. Esta se ampliaría aún más cuando la orden militar del Temple queda suprimida y pasa a la orden de Santiago también la zona de Jerez de los Caballeros y su vicario. Por lo tanto, es una amplia franja que toda consecuencia o todo acto que tenga en él va a tener sus consecuencias. Muy rápido, porque es necesario para entender lo que va a suceder en apenas un año, 1873. Ambas órdenes pues tienen tres etapas, van muy paralelas en una primera etapa, desde ese comienzo, siglo XII, hasta 1492, momento en el que los reyes católicos asumen el poder. En esta primera etapa, el Gran Maestre es la máxima autoridad política, mientras que el Gran Maestre tiene la máxima autoridad política y religiosa. Sin embargo, en la segunda etapa, desde 1492 hasta 1851, ahí ven 4 siglos de historia, el poder de las órdenes militares decae, en cuanto que ese poder administrativo pasa
a mano de los reyes, a partir de los reyes católicos. Sin embargo, el prior sigue teniendo una importante poder, poder no es la palabra, influencia, podemos decirlo mejor, influencia en la vida religiosa y por lo tanto espiritual de esta zona. Sin embargo, algo pasa en 1851. En 1851, pues la jurisdicción pastoral en parroquias tan separadas, el prior alejado de estos territorios, se intenta llegar a una solución y se llega a un concordato, el concordato de 1851, entre la Santa Sede y el Gobierno de España. En este concordato, que abarca 46 puntos, solo nos centramos, o solo quiero resaltar el artículo 9. En ese artículo 9 dice concretamente, me permiten leer, que se estipula la creación del priorato de las órdenes militares, dándoles un territorio determinado, una nueva demarcación, constituida por un determinado número de pueblos que formen coto redondo para que ejerzan en él, como hasta aquí, el gran maestre, la jurisdicción eclesiástica. Este concordato se plasma en un Real Decreto de 1867. Sin embargo, no se llevó a la práctica. Y no se llevó a la práctica y no se había llevado a la práctica en 1873. Tema o año que nos ocupa en estos coloquios. Año en el que se proclama la Primera República. Por lo tanto, llegamos, a pesar de ese concordato, llegamos hasta segundo tercio del siglo XIX con una distribución de las órdenes militares semejante a la media, o al menos a la moderna. Bien, pues el 11 de febrero de 1873, con una abrumadora votos a favor, es proclamada la Primera República Española. Cuando vi la organización de los coloquios, me alegré ver que había tantas ponencias relacionadas con el tema. Por eso no es necesario centrarnos aquí en esa trayectoria de la Primera República, pero sí en esa reforma que, a pesar de la corta vigencia de la Primera República, triunfa. Y en este seguimiento cronológico que les he colocado ahí, quisiera no ser yo la que se los cuente, sino que sean los propios protagonistas. El 11 de febrero se proclama la Primera República y solamente 6 días después aparece un cierto recelo. Ahí les presento al cardenal Bianchi, nuncio apostólico en España, que escribe a un amigo el 17 de febrero y dice así: ¿puede usted imaginarse el trato que puede esperar la Iglesia de esta gente si hasta ahora no han pronunciado ni una sola palabra, ni en bien ni en mal? La prensa observa a este respecto el más absoluto silencio. Se rumorea solamente que el nuevo gobierno quiere la separación de la Iglesia del Estado, y esto no me parece improbable. Efectivamente, la Primera República abanderaba esa separación Iglesia-Estado y lo llevaba como una cuestión de honor. No estaba muy confundido el cardenal Bianchi, porque el 9 de marzo, recuerden, había sido el 17 de febrero la carta, el 9 de marzo el presidente de la Primera República, el ministro Castelar, proclama un decreto para abolir las órdenes militares. Hora es ya que desaparezcan por completo estos arqueológicos institutos. Ya no podían tener como hasta aquí el reconocimiento oficial del Estado y se declaraban disueltas y extinguidas las órdenes militares y las reales maestranzas. No estaban infundadas esas ideas. Por este motivo, y tras 7 siglos de existencia, se disuelven por anacrónicas las órdenes militares, que no se me olvide ninguna: Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y San Juan, al igual
que en las Reales Maestranzas de Sevilla, Granada, Ronda, Zaragoza y Valencia. Ahora le toca el turno a la Iglesia. Si estuviera con mis alumnos le diría: ¿y qué pensáis vosotros que va a contestar? Bueno, no sé qué pensarían ustedes, pero quizás lo más lógico, si en historia hay algo lógico, es que dirían que no, ¿no? Yo creo que eso dirían mis alumnos. Pues vamos a ver cuál fue la posición de la Iglesia. 9 de marzo se publica el decreto y el 14 de julio de ese mismo año, Pío IX, bueno, dirá lo siguiente, pero les pongo en situación. La posición de la Iglesia, de la jerarquía de la eclesiástica, parecía haber cambiado. Esa posición intermedia que daba el concordato de 1851 no se había cumplido. Habían pasado 20 años de aquello. No se había cumplido. Parte de la jerarquía eclesiástica tenía cierto recelo ante una posible situación de relajación y de indisciplina, especialmente en aquellas zonas donde el prior tenía autoridad y tenía independencia. Aprovechó estas circunstancias que el gobierno le había brindado para que se publicara el 14 de julio con una rapidez increíble la bula Quo Gradius. En esta bula, y retomamos las palabras del Papa, dice, y perdón porque sea un poquito largo, decretamos la supresión y abolición de las jurisdicciones eclesiásticas de los territorios pertenecientes a dichas órdenes militares, con todos los indultos, privilegios y facultades. Por lo tanto, quedan suprimidas en un plazo de tiempo brevísimo una institución que se habían alargado durante nada más que 7 siglos. Había que llevar a cabo esta bula y para eso tenemos otro protagonista, el cardenal Moreno. Ahí lo tienen ustedes. El cardenal Moreno será el encargado de ejecutar dicha bula y a finales de agosto del 73 se reúne con el gobierno para darle el contenido de esta bula y el 15 de septiembre de ese mismo año, fíjense la rapidez con la que va todo, se publica en los boletines oficiales de distintas diócesis. Pongo aquí el boletín oficial del Obispado de Badajoz, que es el obispado que más va a sufrir tampoco, a tener las consecuencias. Ahora lo veremos. Se publica la siguiente norma en cumplimiento a esa bula de Quo Gradius. Los enclaves se adjudicarán a las diócesis que la circundan. Los territorios que limiten con más de una diócesis se agregarán a aquellas cuya catedral está más cercana. El plazo total de ejecución, si es posible, no debe exceder de 4 meses. Fíjense qué rapidez en todo. Lo cierto que en el obispado, que quedan recogidas en el obispado de Badajoz y dicen que quedan agregadas, si lo tengo aquí, quedan agregadas a la diócesis de Badajoz las parroquias de la Orden de Santiago, así como los territorios de La Serena pertenecientes a la Orden de Alcántara, excepto los del arciprestazgo de Castuera, que habrían de pasar al obispado de Córdoba, como así fue. En definitiva, la diócesis de Badajoz, en apenas 4 meses, 5 meses, vamos a ampliarlo más. No más de 5 meses, desde febrero, vio incrementado su territorio primitivo en 5 veces. Se había producido un nuevo reparto que, indiscutiblemente, iban a traer importantes conflictos. Era de esperar. Ahí pueden comprobar cómo
vaya usando el ratón, la diócesis primitiva de Badajoz se anexiona lo que es la zona de San Marcos, de la Orden de Santiago, la zona de La Serena. Y ahí pueden comprobar cómo duplica, quintuplica, mejor dicho, todo este territorio. Hasta ahí sería la parte legal. Sin embargo, tuvo importantes consecuencias. Importantes consecuencias que va a provocar dos focos cismáticos. Uno, alcantarino, en la zona de Alcántara, otro en Santiago. Realmente el foco alcantarino, pues no llevó graves incidentes, porque con respecto al priorato de Zalamea, la muerte de su prior, casualmente en diciembre de 1873, hizo que no se nombrara ningún otro prior, por lo tanto, el problema quedó resuelto. En cuanto al priorato de Magacela, su prior no acepta la bula como tal y no acepta incorporarse a la diócesis y, por lo tanto, no acepta su destitución como prior. Se retira a su pueblo natal, a La Haba, aunque él sigue firmando como prior de la Orden de Alcántara, hasta su muerte en 1912. Pero nunca usó, más allá de esa cierta indisciplina, pero personal. Donde sí hubo mayores problemas fue en el foco santiaguista. Llerena, Mérida y Azuaga se van a convertir en un corto periodo de tiempo en importantes focos que hizo intervenir hasta el propio Papa, de la magnitud de los problemas que surgieron ahí. Cuando salgan las actas aparecerá todo, pero no quería dejar la ocasión de que nos contara o nos narrara de una forma muy animada, colorista y viva, un coetáneo a esos hechos, que fue Menéndez Pelayo. Aunque en las actas, cuando salgan, podrán verla todas, creo que resulta muy animada cómo empieza el historiador diciendo: no todos se sometieron. ¿Y cómo habrán de someterse? Si a un pelotón de clérigos díscolos irregulares, asaglarados, se les acababa las ollas de Egipto, con acabárseles la selvática independencia de que disfrutaban bajo el tribunal ultra regalista de las órdenes. Ahí, con esa descripción que continúa mucho más, pueden ver que el problema solo acababa de empezar. No me quiero alargar, y sería larguísimo nombrar a cada uno de los sacerdotes que no aceptaron o que sí aceptaron y que ya, como les digo, aparecerán en las actas. El tiempo nos apremia, pero aunque sea brevemente porque se llegaron a situaciones muy curiosas donde el propio pueblo no sabía a qué iglesia ir o a qué presbítero atenerse. En Llerena, en Llerena, don Francisco Maeso Durán, gobernador eclesiástico, se negó a aceptar el auto de incorporación al obispado de Badajoz y, ejerciendo su autoridad, encarceló literalmente a 11 sacerdotes. Están sus nombres, en las actas saldrán. Encarcela a 11 sacerdotes. Ante tal postura, don Ángel Sáez de Villuerca, fiscal general del obispado de Badajoz, toma medidas, porque se debe de refugiar en el vecino pueblo de Villagarcía de las Torres, que era del obispado de Badajoz, muy vecino. Si alguien conoce la zona sur de la campiña extremeña, está muy cerca de Llerena, pero pertenece al obispado de Badajoz. Se tuvo que refugiar allí para que no fuera apresado, y desde allí manda un edicto de excomunión hacia Maeso. Se habían excomulgado y encarcelado mutuamente. Como respuesta, el juez de Llerena, es decir,
a favor de las órdenes militares, instruye un sumario en contra del propio obispo de Badajoz, que no es cualquier cosa, que dicho así en un papel, bueno, pues que no es cualquier cosa, que haga un sumario. Y otros 17 párrocos más y sacerdotes que acataron la bula papal. Bueno, no me digan ustedes que la situación en Llerena era... No es muy diferente en Azuaga. El párroco, junto con otros 4 sacerdotes, no aceptan la autoridad del obispo de Badajoz e incautan las iglesias, obligando al clero no cismático a decir misa o a improvisar en capillas situadas en viviendas particulares. ¿Dónde va el pueblo? ¿A una u a otra? Fíjense la situación. Estas viviendas, bueno, son cerradas por la autoridad civil que encarcela a esos sacerdotes obedientes, poniéndose por lo tanto a favor de lo dogmático. Algo contradictorio, porque los no dogmáticos iban en contra, por lo tanto, de la Primera República. Por lo tanto, el poder civil, que era de la Primera República, apoya a ese clero cismático. Bueno, se improvisan otras capillas hasta que se vuelvan a recuperar los templos. En Mérida, y por no cansarle, lo mismo. Los sacerdotes que rechazan la incorporación al obispado de Badajoz se apoderan de las iglesias de Santa María y Santa Eulalia, nada más y nada menos en Mérida. Los curas depuestos abren una capilla en un palacio y el pueblo dividido no sabe a dónde ir. No sabe dónde ir. Bueno, el cariz que toma esta situación hace que sea el propio obispo el que el 3 de marzo de 1874 pida a los párrocos de la diócesis que hagan un inventario de los bienes para que no se pierda nada y un nuevo sello. Todo ello es mandado a Roma y el 15 de mayo el Papa Pío IX responde el 15 de junio, recibiendo el 15 de mayo, diciendo que ordena a los cismáticos a que deroguen su postura por haber ocasionado con su rebeldía y obstinación un grave escándalo a los fieles. Así, en las actas verán, poco a poco empezará la retractación de uno, otro de ellos, hasta todos asumir la bula Quo Grandus. ¿Pero qué consecuencias tuvo eso, aparte del posible asombro que nos podemos llevar aquí sobre el encarcelamiento o la excomulgación entre ellos? Que es la segunda parte, las repercusiones económicas, de feligresía y eclesiástica que tuvo en nuestra comunidad autónoma. Pues la primera consecuencia o la primera repercusión de estas bulas que nace, no olviden ustedes, a raíz o bajo el amparo de la Primera República, va a ser que la pequeña diócesis de Badajoz aumenta su territorio con 90 parroquias más. Aumenta con 132 parroquias más, 90 de la Orden de Santiago, 12 de la Orden de Alcántara. La diócesis de Coria, su aumento será muy poco significativo, con 5 parroquias más. Eso va a suponer, indudablemente, una mayor feligresía. Y es que el obispado de Badajoz aumenta en 167.699 almas, mientras que el obispado de Coria lo hará en algo más de 5.000 feligreses. Esta nueva demarcación va a suponer también unas consecuencias civiles, no solamente eclesiásticas, y es que se van a suprimir muchos de los cargos, tanto religiosos como civiles, religiosos, jueces, secular, en Llerena, en Mérida, en Jerez. Se van a suprimir 51 alcaldes mayores y ordinarios que las órdenes de Santiago y Alcántara tenían en las villas bajo su autoridad. Y un ejemplo de ello es la imagen que pongo aquí, Llerena. Llerena
va a suponer para Llerena realmente la caída la caída de la gran ciudad o del gran poder que había tenido durante siglos. Había perdido ya con la división provincial de 1833, había perdido la centralización de las instituciones, la centralización de las instituciones políticas y jurisdiccionales, había perdido la capitalidad de Llerena, había perdido grandes fincas con la desamortización. La supresión del Tribunal de la Inquisición va a suponer un duro golpe para Llerena a nivel administrativo, y ahora solo le faltaba esto: perder el priorato de la Orden Militar de Santiago. Por lo tanto, es el comienzo del fin de Llerena, no es cualquier cosa. Bueno, fin, no, por Dios, que Llerena es una importante ciudad. Madre mía, menos mal que ustedes son casi todos del norte de Cáceres. No, pero del pasado histórico y de la gran importancia, peso y responsabilidad que había tenido Llerena en la historia. Madre mía, si me escucharan. Por favor, no quería decir eso, ¿eh? Me retracto de mis palabras. que veáis. Y bueno, y por último, las riquezas. Y es que las encomiendas y maestrazgos que ya habían sufrido grandes pérdidas con las desamortizaciones, ahora va a tener completamente su fin. Estudios revelan que las órdenes ascendían a 100.000 fanegas en renta aproximadamente de 900.000 maravedíes en la Orden de Santiago y 830.000 en la Orden de Alcántara. Por lo tanto, las repercusiones políticas, económicas y sociales de la bula Quo Gradius, que pretendía acabar con esas órdenes militares que se había iniciado con la Primera República, tienen unas consecuencias indudables en Extremadura y especialmente quizá en el sur, en la zona de Badajoz. En conclusión, y para terminar y no alargar, la cuestión religiosa fue quizás, me atrevo a decir quizá, la única medida política tomada por la Primera República con durabilidad en el tiempo que comienza y acaba. En cierto modo yo me atrevería a decir, en gran medida por la rápida respuesta de la Iglesia. Si la Iglesia hubiera alargado los trámites, quizás no se hubiera producido, pero la rápida respuesta de la Iglesia permitió acabar con una institución 7 veces centenaria y replanteaba una nueva relación Iglesia-Estado. En un segundo conclusión, quisiera decir que el poder civil va a tener un papel importante, no decisivo, pero sí importante en estos 3 focos cismáticos, ya que en su medida van a permitir el encarcelamiento de esos curas a favor o que aceptan la bula papal, impidiendo que se cumpliera esta bula. Por lo tanto, es una paradoja que el poder civil republicano apoyara a esos cismáticos que no afectaban. Y por último, el transcurrir de la historia no ha impedido la supervivencia de las órdenes militares en España. Cierto es que hoy son simbólicas, permanecen la de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, en el Real Consejo, que tienen al rey de España como gran maestre y al obispo de Ciudad Real como prior de las órdenes. Actualmente, y de forma curiosa, existen 69 caballeros de la Orden de Santiago, 81 caballeros de la Orden de Calatrava, 47 de Alcántara y 60 de Montesa. Cierto que no tienen el poder ni la autoridad, queda como algo simbólico, histórico, pero quizá me gustaría acabar aquí con unas palabras de mi abuela,
que, como todos los abuelos y todos los padres, es la sabiduría de la historia popular. En definitiva, el hombre propone y Dios... Bueno, pues muchas gracias por su atención.